Desde los primeros momentos de la humanidad, una pregunta ha ecoado en el corazón de los hombres: ¿quién es Dios? Las antiguas civilizaciones intentaron responder a esta cuestión por medio de mitos, filosofías y especulaciones sobre lo divino. Pero cuando el apóstol Juan escribió su evangelio, no comenzó con un relato terrenal ni con genealogías humanas. En cambio, sus primeras palabras nos transportan al principio de todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con esta declaración, Juan no solo nos introduce al Evangelio, sino que nos revela el mayor de los misterios. Jesucristo no solo es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, eterno y creador de todas las cosas. Sin embargo, para muchos, este concepto sigue siendo un enigma. ¿Qué significa exactamente que Cristo es el Verbo? ¿Por qué Juan usó esta expresión? ¿Cómo podemos entender su relación con Dios y con la humanidad? A lo largo de la historia, filósofos y teólogos han debatido sobre estas palabras, intentando descifrar el profundo mensaje que ellas encierran. Pero la respuesta no se encuentra en teorías humanas, sino en la propia Escritura. El Evangelio de Juan no solo nos habla de la eternidad de Cristo, sino de su misión redentora. Desde el principio, el plan de Dios fue revelar su gloria a través de su Hijo, permitiéndonos conocerlo y tener comunión con Él. Pero para que esto fuera posible, el Verbo tuvo que descender del cielo, hacerse carne y habitar entre nosotros. Su historia es la historia de la luz, enfrentando las tinieblas, del amor divino manifestado en su máxima expresión. Si el Verbo es la luz, entonces debemos decidir si caminamos en ella o permanecemos en la oscuridad. Antes de que el universo existiera, antes de que el tiempo comenzara su curso, antes de que la primera estrella brillara en los cielos, el Verbo ya era. Esta es la afirmación asombrosa con la que Juan abre su evangelio. No dice que el Verbo fue creado en algún momento de la historia ni que tuvo un comienzo como cualquier ser creado. Él simplemente era. Esta verdad desmonta muchas de las creencias erróneas que a lo largo de los siglos intentaron reducir la divinidad de Cristo. Algunos afirmaron que Jesús era un ser creado, un ángel elevado por Dios, a una posición especial, pero no igual a Él. Otros enseñaron que Cristo solo adquirió su divinidad después de su bautismo, como si hubiese sido adoptado por el Padre. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es categórico. El Verbo existía desde la eternidad. El uso del término logos no fue accidental. En la cultura griega, logos representaba la razón suprema, el principio divino que gobernaba el cosmos. Para los judíos, la palabra de Dios era el medio por el cual Él creaba y se revelaba. Juan, al escribir su evangelio, conecta ambas ideas y declara algo mucho más profundo. Este logos no es una fuerza impersonal ni una simple expresión divina. Es una persona viva y eterna, Jesucristo, Dios mismo en esencia y naturaleza. Si Jesús fuera un ser creado, su sacrificio en la cruz no tendría el poder de redimir a la humanidad. Solo un ser infinito podía pagar una deuda infinita. Solo aquel que no tenía principio ni fin podía ofrecer una salvación eterna. Al afirmar que el Verbo estaba con Dios y era Dios, Juan nos introduce en el misterio de la Trinidad. Cristo es distinto del Padre, pero de la misma esencia que el Padre. No son dioses separados, sino un solo Dios en tres personas. Las palabras de Juan nos llevan al Génesis, donde todo comienza con una declaración similar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, se nos revela quién estaba presente en ese principio. La creación no fue obra de un Dios solitario, sino de un Dios en comunión. El Verbo estaba allí, participando activamente en la obra creadora.
Esta es una verdad que nos confronta. Si Cristo es eterno, significa que su señorío no depende de nuestra aceptación o creencia. No es un maestro que surgió en la historia y dejó enseñanzas morales. Es el Dios preexistente, aquel que estaba con el Padre desde la eternidad y cuya gloria no puede ser compartida con ningún otro ser. Muchos hoy intentan reducir a Cristo a un simple hombre sabio, a un profeta, a un líder religioso entre muchos otros. Pero Juan nos desafía a mirar más alto. Si el Verbo es desde la eternidad, entonces su autoridad es absoluta. No podemos tratarlo como una figura opcional en nuestra vida. O nos rendimos ante su divinidad, o lo rechazamos completamente. No hay punto medio. Y si el Verbo ya era antes de todo, entonces su plan también lo era. Desde la eternidad, Dios tenía un propósito. Cristo no fue enviado como una reacción improvisada al pecado de la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de redención ya estaba trazado. El Verbo no solo es eterno, sino que es el autor de nuestra salvación desde el principio de los tiempos. Para los judíos, la palabra de Dios era el instrumento divino mediante el cual el mundo había sido creado y a través del cual Dios se revelaba a su pueblo. Pero Juan no está simplemente adoptando un concepto filosófico o teológico conocido. Está declarando algo mucho más revolucionario. El Logos no es una idea, no es un principio abstracto, ni una fuerza impersonal. Es una persona viva y eterna. Es Cristo. En un solo versículo, Juan une dos mundos de pensamiento y revela que el Dios creador del Génesis y el Logos de la razón cósmica son el mismo. No es un Dios distante ni inaccesible, sino un Dios que se expresa, que se comunica, que se hace conocer. Y la máxima expresión de esa revelación es Jesús. Esta verdad cambia completamente nuestra visión de Dios. No estamos ante una deidad silenciosa o misteriosa que se oculta tras el velo del cosmos. Estamos ante un Dios que habla, que se revela, que nos busca. Desde la creación del mundo, su palabra ha sido la fuente de la vida. En Génesis, Dios dijo, «Sea la luz», y la luz fue. La palabra divina no es solo comunicación, sino acción, poder, realidad manifestada. El Logos es más que el sonido de la voz de Dios. Es la manifestación plena de su carácter, su voluntad y su propósito. Si queremos conocer a Dios, debemos mirar a Cristo, porque Él es la expresión perfecta de quién es Dios. Muchos buscan respuestas en tradiciones humanas, en filosofías complejas, en sistemas religiosos que intentan descifrar los misterios de la vida. Pero Juan nos revela que la respuesta siempre ha estado delante de nosotros. Dios se ha expresado plenamente en Cristo. Jesús no solo habló palabras de verdad, Él mismo es la verdad. No solo enseñó el camino, Él es el camino. No solo dio vida, Él es la vida. Este concepto del Logos también nos confronta con una realidad innegable. No hay comunión con Dios fuera de Cristo. No hay otro mediador. No hay otro camino, no hay otra revelación que supere la que Dios nos ha dado en su Hijo. Todo intento de encontrar a Dios sin Jesús está destinado al fracaso, porque Dios ha hablado y su palabra es Cristo. Por eso, cuando alguien rechaza a Cristo, no está simplemente rechazando a un líder religioso o una enseñanza moral. Está rechazando la voz misma de Dios. El Evangelio de Juan comienza con esta declaración majestuosa, porque todo el mensaje cristiano depende de esta verdad. Si Cristo es el Logos, si Él es la manifestación suprema de Dios, entonces su palabra es absoluta. No hay debate, no hay alternativa. Solo hay una decisión que tomar: rendirnos a la verdad o vivir en la oscuridad. Y aquí surge una pregunta esencial: ¿qué hacemos con esta revelación?
Si Cristo es la máxima expresión de Dios, ignorarlo es el mayor error que un ser humano puede cometer, porque el Logos no solo vino a hablar, vino a transformar, a salvar, a dar vida. Desde el principio de la creación, Dios separó la luz de las tinieblas. No solo fue un acto físico en el cosmos, sino un reflejo de una verdad espiritual mucho más profunda. La luz representa la verdad, la vida y la presencia de Dios, mientras que las tinieblas simbolizan la confusión, el pecado y la separación de Él. Cuando Juan escribe en su Evangelio que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, está revelando un conflicto que ha existido desde la caída de la humanidad, la batalla entre la luz de Dios y las tinieblas del pecado. Jesús no solo trajo luz al mundo, Él mismo es la luz, no es una metáfora poética ni una simple imagen simbólica. Es una realidad espiritual absoluta. Él es la única fuente de verdad en un mundo envuelto en oscuridad. Desde la antigüedad, las tinieblas han intentado sofocar la luz de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo la idolatría, la corrupción y la rebelión de los hombres los alejaban de la presencia divina. Pero Dios siempre enviaba su luz a través de sus profetas, su ley y sus milagros. Sin embargo, la revelación final no vendría en forma de palabras escritas o señales externas. Vendría en la persona misma de Cristo. El mundo estaba sumido en una ceguera espiritual. Aun cuando los religiosos de la época tenían la ley, no comprendían su verdadero propósito. Sus corazones estaban endurecidos y las tinieblas los envolvían. La luz ya había llegado, pero no la reconocieron. Jesús caminó entre los hombres como la luz viva de Dios. Sus palabras iluminaban los corazones, sus milagros revelaban su gloria, su presencia misma era la manifestación del cielo en la tierra. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz de Cristo incomoda a aquellos que prefieren esconderse en la oscuridad. Los fariseos se resistieron a él porque exponía su hipocresía. Los poderosos de la época lo rechazaron porque amenazaba su dominio. El pecado odia la luz, porque la luz revela la verdad. Pero aquí es donde la declaración de Juan es impactante. Las tinieblas no la vencieron. A pesar de los intentos de los líderes religiosos por silenciarlo, a pesar de la traición de Judas, a pesar del juicio injusto y la crucifixión brutal, la luz no fue apagada. Jesús resucitó, venciendo la oscuridad con su gloria. El triunfo de Cristo no fue solo sobre su tiempo y contexto, es un triunfo eterno. Cada persona que viene a Él experimenta el poder de esta luz. No importa cuán profundas sean las tinieblas del pecado, la vergüenza o el pasado de alguien. Cuando la luz de Cristo entra en una vida, transforma, limpia y renueva. Pero hay un detalle que no podemos ignorar. No todos aceptan la luz. Algunos prefieren permanecer en la oscuridad porque la luz confronta, exige arrepentimiento y cambio. La pregunta es inevitable. ¿Cómo responderemos a la luz de Cristo? Porque la luz sigue brillando. Nada puede detenerla. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Pero la revelación de Dios no se limitó a una manifestación externa de su gloria. La luz se hizo carne. El Dios eterno, infinito, inmortal, decidió entrar en su propia creación, tomando forma humana para caminar entre nosotros. Este es el misterio más grande de toda la historia. Dios se hizo hombre, no un ángel, no una simple aparición, no una ilusión mística. Jesús, el Verbo eterno, el creador del universo, nació como un niño indefenso en un pesebre. Para la mente humana, esto es algo inconcebible. ¿Cómo puede el Dios Todopoderoso limitarse a un cuerpo frágil?
¿Cómo es posible que aquel que sostiene las estrellas con su palabra ahora dependa del cuidado de una madre? Pero aquí radica la belleza y el escándalo de la encarnación. Dios no vino con majestad visible, sino en humildad. El Evangelio de Juan dice con claridad: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega utilizada para habitó es skeno, que significa poner su tienda, acampar. Es la misma idea del tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios descendía en medio del pueblo. Pero ahora Dios no está en una tienda o en un templo, está en Jesús. Los profetas habían anunciado su venida. Isaías lo llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Miqueas predijo su nacimiento en Belén. Pero cuando finalmente llegó, el mundo no estaba listo para recibirlo. Los judíos esperaban un Mesías glorioso, un libertador político que aplastaría a Roma y restauraría el reino terrenal de Israel. En cambio, vino un carpintero de Nazaret, humilde y sin apariencia de rey. Los suyos no lo recibieron. El rechazo de Jesús comenzó desde su nacimiento. No hubo lugar para él en la posada. Su familia tuvo que huir a Egipto para salvarlo de la matanza de Herodes. El mundo ya estaba en guerra contra Dios desde su primer llanto en la tierra. Pero la encarnación no fue solo un acto de humillación. Fue la prueba suprema del amor de Dios. Cristo no vino a observar a la humanidad desde lejos. No vino solo a enseñar principios morales. Vino a sentir lo que sentimos, a experimentar el dolor, el hambre, el cansancio, la traición y la muerte. El autor de Hebreos lo expresa de manera asombrosa. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús se hizo completamente humano para redimirnos completamente. Y aquí está la paradoja de la encarnación. El Dios que es inaccesible se hizo accesible. En el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios y vivir, pero ahora los discípulos lo vieron, lo tocaron, comieron con él, escucharon su voz y sintieron su abrazo. Juan lo declara con asombro: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo no solo se hizo carne, reveló la gloria de Dios en su plenitud. Pero no era la gloria de un emperador terrenal, rodeado de riquezas y ejércitos. Era la gloria de un Dios que ama, que sirve y que se entrega hasta la última gota por aquellos a quienes vino a salvar. Aquí surge una pregunta inevitable. Si el mismo Dios se hizo hombre para salvarnos, ¿cómo podemos ignorarlo? Porque el Verbo sigue habitando entre nosotros. Su presencia sigue viva. Si el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces hay una verdad ineludible. Solo a través de él podemos acercarnos a Dios. Desde la caída del hombre, el pecado levantó una barrera infranqueable entre la humanidad y su Creador. Ningún esfuerzo humano, ninguna religión, ninguna obra buena podía restaurar esa comunión rota. Pero el Verbo vino para abrir el único camino de regreso. Desde el principio, Jesús dejó en claro que él no era solo un profeta más, ni un maestro de sabiduría, ni un ejemplo de vida. Su misión no era simplemente traer conocimiento sobre Dios, sino ser el puente entre el cielo y la tierra. Por eso, en Juan 14:6, pronunció una de las declaraciones más radicales de toda la Escritura: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación desafió y sigue desafiando todas las ideologías humanas. Jesús no dijo que era un camino entre muchos. No dijo que simplemente mostraba la verdad o que enseñaba sobre la vida. Dijo que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Esto significa que fuera de Cristo no hay acceso a Dios. Ningún esfuerzo humano, ningún sistema filosófico, ninguna tradición religiosa puede llevar a la salvación.
No hay otro mediador, no hay otra puerta, no hay otro Salvador. En el Antiguo Testamento, la relación entre Dios y el hombre estaba marcada por la distancia. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, y solo después de un complejo ritual de purificación. El acceso a la presencia de Dios estaba restringido. Pero cuando Jesús vino, Él mismo se convirtió en el sumo sacerdote y en el sacrificio. Ya no es necesario un templo físico, ya no es necesario que un hombre interceda por nosotros en un santuario terrenal. Cristo es el único mediador, el único intercesor, el único Salvador. La carta a los Hebreos lo expresa con claridad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El sistema religioso de los fariseos no pudo comprender esto. Para ellos, la relación con Dios se basaba en reglas, ritos y méritos humanos. Pero Jesús no vino a establecer un nuevo sistema religioso. Vino a ofrecer una relación directa con el Padre. Cuando murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La barrera fue destruida. Ya no hay separación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Él abrió el acceso a la presencia de Dios para siempre. Sin embargo, esta verdad también trae consigo una responsabilidad. Si Jesús es el único camino, entonces nadie puede ignorarlo sin consecuencias eternas. El mundo quiere creer que hay múltiples caminos hacia Dios, que todas las religiones llevan al mismo destino, que lo importante es ser buena persona. Pero Jesús no dejó espacio para esas ideas. Él trazó una línea clara. No hay atajos, no hay alternativas. El que rechaza a Cristo, rechaza al Padre. Esto no significa que el camino sea fácil. Seguir a Cristo implica renunciar al orgullo, abandonar la autosuficiencia, reconocer nuestra necesidad de salvación. Pero también significa algo glorioso. Ya no hay condenación, ya no hay culpa, ya no hay separación. Aquel que recibe a Cristo como su Salvador es llevado directamente a la presencia de Dios, no por sus méritos, sino por la gracia del mediador perfecto. El Verbo no solo se hizo carne para habitar entre nosotros, se hizo el camino para llevarnos de vuelta al Padre. Y ahora, cada persona en la tierra debe tomar una decisión: seguir aferrado a sus propios caminos o aceptar al único camino que Dios ha provisto. Si Jesús es el único camino hacia Dios, la pregunta inevitable es: ¿cómo abrió ese camino? ¿Cómo es posible que un Dios santo pueda recibir a pecadores sin comprometer su justicia? La respuesta está en el sacrificio del Cordero. Desde los tiempos antiguos, Dios había establecido que el pecado debía ser expiado con sangre. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales simbolizaban la purificación del pueblo, pero eran solo sombras de algo mayor, porque ninguna sangre de toros o machos cabríos podía realmente quitar el pecado. Eran un recordatorio constante de que se necesitaba un sacrificio perfecto. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, no lo presentó como un simple maestro ni como un líder revolucionario. Sus palabras fueron proféticas y reveladoras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Este título lo decía todo. Jesús no vino solo a enseñar, a sanar o a hacer milagros. Su misión principal era entregar su vida como el sacrificio supremo que redimiría a la humanidad. En el sistema judío, el Cordero Pascual debía ser sin mancha, sin defecto, separado para ser inmolado. Así también, Jesús vivió una vida sin pecado, cumpliendo toda la ley. Fue tentado en todo, pero nunca falló, y cuando llegó el momento, se entregó voluntariamente. Nadie le quitó la vida, Él la entregó. En el Getsemaní, cuando las fuerzas romanas llegaron para arrestarlo, Pedro desenvainó su espada para defender a su maestro.
pero Jesús lo detuvo con una verdad impactante. ¿Acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre y que Él no me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Si Jesús hubiera querido, podría haber detenido todo con una sola palabra, pero no lo hizo, porque su amor por la humanidad era mayor que su propio sufrimiento. Y así, el Cordero fue llevado al matadero, humillado, escupido, golpeado. En la cruz cargó con la ira de Dios sobre sí mismo. El Santo se convirtió en pecado por nosotros. Los evangelios relatan que en el momento de su muerte, el cielo se oscureció. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Era el juicio divino cayendo sobre el Hijo de Dios. Pero lo más asombroso es que Jesús no murió como un derrotado. Sus últimas palabras no fueron un susurro de desesperación, sino un grito de victoria. «Consumado es». Juan 19:30. Con ese grito, la deuda del pecado fue pagada. Las cadenas de la condenación fueron rotas. El sacrificio había sido aceptado. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, su muerte habría sido en vano. Pero al tercer día, resucitó, confirmando que su obra era perfecta y suficiente. Desde entonces ya no hay más sacrificios, ya no hay más altares, ya no hay más sangre derramada. Cristo es el sacrificio final y perfecto. Por eso, cada ser humano tiene ante sí la decisión más importante de su existencia: aceptar el sacrificio del Cordero o rechazarlo y cargar con su propio pecado. La cruz sigue siendo el punto de división de la humanidad. Para unos es escándalo, para otros es locura, pero para los que creen es poder de Dios para salvación, porque no hay redención sin sangre y no hay salvación sin el Cordero. Desde el principio, el Verbo estuvo con Dios. Desde la eternidad, Él es la luz que nunca dejó de brillar, pero un día esa luz descendió al mundo, se hizo carne, caminó entre nosotros, sufrió por nosotros y entregó su vida para que tuviéramos acceso al Padre. Jesús no vino solo para ser admirado, sino para ser recibido. Juan 1:12 lo deja claro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No basta con saber que Cristo es el Verbo, no basta con conocer su historia. El llamado es claro, se trata de recibirlo y entregarse a Él, porque el Verbo sigue llamando, sigue invitando. Hoy la luz brilla en las tinieblas y cada persona debe decidir ignorarla o seguirla. Para muchos, la cruz sigue siendo un escándalo, pero para aquellos que creen, es poder de Dios para salvación. El Verbo habló, la palabra fue dada, y la puerta sigue abierta. Pero ¿por cuánto tiempo más? Nadie lo sabe.